Y si la muralla que más confianza te da, la que juraste que jamás se movería, cayera sin un solo golpe, solo con el sonido de una fe obediente? Si disfrutas este tipo de relatos bíblicos contados con emoción y contexto, acompáñame hasta el final. Y si quieres más historias así, suscríbete aquí. Intentamos que la Biblia no suene lejana, sino viva. Antes de las trompetas, antes del grito, antes de Josué, Jericó ya era un nombre que imponía. Una ciudad cananea admirada y temida, tan antigua que parecía eterna, tan segura que parecía intocable. Sus murallas eran más que defensa. Eran orgullo, eran la promesa silenciosa de que nada, ni nadie, podría atravesarlas. Imagina caminar por sus calles hace 3000 años. El sol golpea el valle del Jordán. El aire huele a polvo, a pan recién hecho, a dátiles y a humo. En el mercado, los comerciantes discuten precios con manos firmes. En patios interiores, familias cocinan y comparten historias. En los altares domésticos, se enciende incienso para asegurar la cosecha o la salud. Todo ocurre como siempre, sin saber que él siempre está a punto de terminar. Jericó estaba donde debía estar para prosperar. En el corazón del Valle del Jordán, a unos 250 metros por debajo del nivel del mar, se sostenía como un oasis fortificado en una zona cálida y seca. Cerca estaba el río y, sobre todo, un manantial que convertía la aridez en fertilidad. En el mundo antiguo, tener agua constante era tener futuro en cultivos. Ganado, comida, comercio en Jericó no sobrevivía. Florecía, y no florecía sola. Era punto de paso para rutas que conectaban regiones grandes del mundo antiguo. Las caravanas traían especias, telas, aceite, vino, sal, cerámica. Los mensajeros traían noticias. Y cuando tocaba, los ejércitos traían amenaza. Jericó era un lugar de tránsito. Y por eso, una llave estratégica. Esa llave se protegía con piedra y barro. Sus defensas eran famosas. Un sistema de murallas robustas, con bases sólidas y estructuras de adobe, torres de vigilancia, puertas custodiadas y cerradas al caer la noche. Desde arriba se veía el horizonte, desde abajo la ciudad se veía imposible. La gente creció creyendo que esas paredes eran su salvación. Si esas murallas pudieran hablar, tal vez no presumirían su tamaño. Tal vez contarían lo que vieron desde lo alto en caravanas entrando con riqueza, soldados regresando con trofeos, familias buscando refugio cuando el desierto se volvía amenaza. Tal vez confesarían algo más incómodo, en que mientras más alta era la piedra, más alto se levantaba la soberbia. Porque una fortaleza no solo protege, también puede encerrarte. Te hace creer que no necesitas ayuda, que no necesitas cambiar, que no necesitas rendirte. Y aquí conviene imaginar una escena que casi nunca se cuenta: la Jericó de noche. Cuando la última caravana se apaga en el camino y las puertas se cierran, la ciudad cambia de ritmo. Las antorchas proyectan sombras largas sobre el barro. En las casas humildes, una familia se aprieta alrededor del fuego. En las casas de los clanes poderosos se habla de alianzas, de impuestos, de amenazas, y en algún punto, un canto ritual se eleva como si la oscuridad tuviera oídos, y Jericó duerme. Pero el miedo nunca duerme del todo. Dentro, el diseño urbano también hablaba de control. Calles angostas para dar sombra y dificultar un avance enemigo. Una plaza central, donde el mercado era el corazón social. Talleres, almacenes, viviendas compactas, casas de ladrillo de barro con techos planos que servían para secar alimentos o dormir en noches calurosas. Y, como en tantas ciudades antiguas, una división clara cerca del centro, quienes tenían poder. Más afuera, los que sobrevivían como podían. Pero por muy organizada que fuera, Jericó vivía con una tensión constante. Vigilancia, puertas cerradas al anochecer, guardias en las torres, y una idea que se respiraba en silencio: mientras tengamos muros, estamos a salvo. ¿Cómo era la vida común detrás de esas paredes? La familia era el núcleo. La estructura era patriarcal. El más anciano del clan tomaba las decisiones. Sin embargo, las mujeres sostenían gran parte de lo cotidiano, administraban el hogar, criaban, producían alimentos, tejidos
y muchas veces comerciaban. Los niños aprendían por observación. No había aulas, había oficio. El trabajo se heredaba: agricultura, pastoreo, alfarería, comercio. Cada mañana comenzaba temprano. El olor a pan, en hornos de barro, marcaba el inicio del día. Unos iban al campo, otros al mercado, otros entrenaban para la milicia. Los ancianos discutían asuntos del clan, y en medio de todo, la vida comunitaria unía y, a la vez, marcaba diferencias. Había celebraciones, bodas pactadas, reuniones bajo la luna, procesiones que recorrían calles estrechas con música y ofrendas. Los lazos eran fuertes, pero también lo era la presión. Encajar, obedecer, no cuestionar. Por fuera, parecía estabilidad. Por dentro, había grietas que nadie quería admitir. La religión cananea atravesaba todo. Si llovía, era favor divino. Si la cosecha fallaba, era castigo. Si un niño enfermaba, había que apaciguar fuerzas invisibles. Así, la gente vivía bajo un intercambio constante, ofrendas a cambio de protección. Y cuando una sociedad vive gobernada por el miedo, se vuelve fácil de manipular. Eso se notaba incluso en el comercio. El mercado era vibrante, pero no solo vendía comida o herramientas, vendía seguridad espiritual, amuletos, perfumes, figurillas, objetos consagrados. Lo sagrado tenía precio, y como el trueque dominaba, el valor dependía de la necesidad y del prestigio. Con el tiempo, también aparecía algo parecido al crédito: acuerdos de pago, promesas, deudas que se acumulaban. Para algunos era oportunidad, para otros, una trampa. Los más fuertes podían imponer condiciones, y las familias pobres quedaban atrapadas, perdiendo tierras, libertad o futuro. Y lo más inquietante es que todo eso podía presentarse como normal, incluso como bendición divina, porque si alguien era rico, muchos asumían que los dioses lo favorecían. Jericó tenía economía, pero también tenía cadenas invisibles. En ese sistema, el templo tenía peso. En muchas culturas del entorno, el templo era altar y poder recibía ofrendas, influía en decisiones y se beneficiaba de la economía. La fe se mezclaba con el interés. La devoción podía convertirse en negocio. Y la ciudad, desde fuera, seguía pareciendo fuerte. ¿A qué dioses miraban cuando pedían ayuda? Baal y Asera eran nombres frecuentes, ligados a lluvia, fertilidad y vida. Sus símbolos aparecían en espacios públicos y privados. Había rituales con incienso, libaciones, sacrificios de animales y prácticas que la Biblia denuncia como degradantes, donde el culto se contaminaba con abuso y oscuridad. Era una espiritualidad intensa, sí, pero distorsionada, exigía mucho y no ofrecía verdadera restauración. Y entonces llegó el contraste. Israel, recién cruzado el Jordán, se plantó frente a Jericó, y Dios no les dio una estrategia militar convencional. Les dio una prueba de obediencia. 6 días, una vuelta diaria alrededor de la ciudad, en silencio, con sacerdotes tocando trompetas de cuerno de carnero. El 7º día, 7 vueltas. Luego el toque final y el grito. Para Jericó, aquello debía verse ridículo. Un ejército que no ataca, un pueblo que no negocia, un silencio que se repite, pero el silencio, cuando dura, pesa. Y cada vuelta era como un reloj invisible marcando el final. Llegó el 7º día. Las vueltas se completaron, las trompetas sonaron, el pueblo gritó, y lo que parecía eterno se dio. Las murallas colapsaron. Jericó cayó no por fuerza humana, sino por intervención divina. El relato bíblico lo presenta como juicio contra un sistema que se había endurecido por siglos, y como cumplimiento de una promesa hecha mucho antes. Pero incluso en el juicio aparece la misericordia. Una casa fue preservada, y esa casa estaba pegada al muro. Allí vivía Rahab. Rahab no era la figura ideal para protagonizar una historia de fe en su pasado. La señalaba, su entorno la definía. Aún así, ella escuchó lo que muchos rechazaron: los hechos del Dios de Israel. Y cuando los espías enviados por Josué llegaron, Rahab arriesgó su vida
para esconderlos. No lo hizo por ingenuidad. Lo hizo porque creyó que el Dios que abría mares también podía abrir un futuro para ella. Y piensa en el momento exacto Rahab, dentro de su casa, con el cordón escarlata colgando en la ventana, oyendo el sonido que se acerca. Afuera, el grito, luego el estruendo, el polvo entrando por rendijas a la madera, vibrando, la ciudad entera temblando. Y ella aferrada a una promesa. Ese instante resume algo poderoso. La fe no es ausencia de miedo, es elegir confiar incluso con el miedo en la garganta. Rahab confesó con valentía que el Dios de Israel era Señor en el cielo y en la tierra. Y esa fe se volvió concreta con una señal, un cordón escarlata colgado en su ventana. Una marca visible de confianza. Cuando todo se derrumbó alrededor, su casa quedó en pie, su familia fue rescatada. Y la historia va más lejos. Rahab fue integrada al pueblo de Israel. Su nombre quedó ligado a una línea inesperada de redención que con el tiempo conecta con la historia del Mesías. Es como si Dios gritara desde las ruinas: tu pasado no es tu sentencia. Mi gracia puede reescribir tu historia. Ahora detente un momento, porque Jericó no es solo un espectáculo antiguo, es un espejo. Sus muros pueden parecerse a los nuestros: orgullo, autosuficiencia, incredulidad, heridas, hábitos escondidos, miedos que justificamos, fortalezas internas que levantamos ladrillo a ladrillo para no sentirnos vulnerables. Y la forma en que Jericó cayó también nos confronta. No fue instantáneo, hubo proceso. Días de vueltas sin resultados visibles. Perseverancia, silencio, confianza. Muchas veces queremos que Dios derribe un muro en un día, pero Él trabaja en nosotros mientras caminamos. Cada oración fiel, aunque parezca repetida, es una vuelta más. Cada acto de obediencia, aunque nadie lo aplauda, suma peso al grito final. También hay una lección sobre unidad. Jericó no se venció con héroes solitarios, se venció con un pueblo alineado, caminando en un mismo ritmo, escuchando una misma instrucción. Hay batallas que se ganan mejor acompañados en familia, en comunidad, con gente que ora contigo cuando tú no tienes fuerzas. Y aún después de Jericó, la historia recuerda algo crucial. La victoria se cuida. Israel aprendió pronto que una desobediencia oculta puede traer derrota incluso en batallas pequeñas. Un episodio posterior con Acán lo deja claro. Puedes ver caer muros gigantes y aún así tropezar si guardas pecado en secreto. Jericó no era una excusa para relajarse, era un llamado a vivir con reverencia. Por eso, las ruinas de Jericó no son solo escombros, son memoria. Un recordatorio de que Dios cumple lo que promete y de que ninguna fortaleza humana es eterna. Son una advertencia contra la idolatría, sí, pero también una invitación a la esperanza. Si Dios derriba, también abre camino. Y si hoy estás empezando tu propia conquista, recuerda esto: el primer milagro no siempre es la caída del muro. A veces, el primer milagro es que sigues caminando. Así que te pregunto, ¿qué muro estás rodeando hoy? ¿Cuál es la fortaleza que parece no moverse? Si llevas días o años caminando en fe y no ves grietas, no significa que no esté pasando nada. A veces, el cielo está preparando el momento exacto en que el sonido de la obediencia derriba lo imposible. Y si sientes que te identificas más con Rahab que con los vencedores, también hay esperanza. Dios sigue salvando dentro de ciudades destinadas a caer. Sigue llamando a quienes nadie elegiría. Sigue poniendo un cordón escarlata de gracia donde solo había vergüenza. Si este viaje por Jericó te habló al corazón, únete a esta comunidad. Suscríbete a Crónicas Sagradas. Comparte este video con alguien que necesite volver a creer. Y deja un comentario con tu muro de hoy. Quiero leerte y orar contigo, porque la palabra no fue dada solo para ser escuchada, fue dada para ser vivida.